todavía siga esa discusión, que eso ya, o sea, hace 35 años esa discusión era una cosa cierta, pero que se siga dando ahorita me parece lamentable. Sí, es muy Pero bueno, triste. ya poco a poco. A uno, digamos, a nosotros que estamos estudiándolo, es como, ¿y qué estás estudiando? No, estoy haciendo una especialización en literatura infantil y juvenil. Y el comentario común es como, ay, tan lindo, tan tierno, tan bonito, pero, o sea, no se imagina la gente todo el trabajo y todo el trasfondo que tiene esto y la importancia que tiene esto, pues para la literatura en general, es muy valioso. Entonces, también en el grupo queremos como empezar a rescatar eso. Y pues yo aprovecho para empezar a preguntarte algo. Y es como, pues en las entrevistas que hemos visto, eh, vemos pues que tú piensas que en Colombia hace falta la crítica, en Colombia hace falta, hacen falta críticos de literatura infantil y juvenil. Y pues nosotros que estamos estudiando esto y que estamos aprendiendo, pues, ¿qué nos dirías? O sea, ¿qué nos aconsejarías para que empezara a existir la crítica y para que se diera como de una manera reflexiva y pues para que diera ese impacto que necesitamos En para borrar ese país, odio? en este país en general no hay crítica de nada, porque la crítica no está permitida, no está bien vista. O sea, criticar es no estar del mismo lado, sino estar enfrentado, por lo general. Eso es lo que se entiende por crítica. Si uno critica es porque quiere confrontar, quiere ponerse enfrente y quiere armar una pelea mínimo. Y no es eso, la idea es que, digamos, que la literatura de adultos, que tampoco tiene crítica, al menos tiene una confrontación con el público, al menos, o sea, la crítica, la literatura de adultos tiene una que otra reseña, generalmente pagada por los mismos editores, es también, o sea, la crítica tampoco existe ahí, pero sí la crítica la hace la gente, digamos, que la gente lee y discute entre ellas, esto me gusta, esto no me gusta, y no sé qué, y hablan y dicen cosas y se refieren a otros libros del mismo autor o a otros libros que están alrededor. O lo que la literatura infantil no pasa primero porque la literatura infantil últimamente está absolutamente confinada en la escuela, ¿no? Es como que es un tema de allá, de la escuela, y ahí la pusimos y ahí la dejamos, y no tiene confrontación pública. La gente cuando llega a Babel, por ejemplo, y ve los libros en la librería y dice, ¿es para niños? Y uno dice, sí, ¿por qué? Pues que es buenísimo. Pues claro, o sea, si es malo, si el libro es estúpido y si el contenido es malo, el niño no es estúpido, el niño también se va a dar cuenta y tampoco le va a gustar. O sea, yo no sé por qué después de tanto estudio y tantas cosas tan importantes, la mayoría de las personas se acercan a la literatura infantil y no pueden tener un razonamiento crítico. O sea, la reacción es esa, ay, tan bonito, así sea una porquería, solamente porque tiene colores. O sea, ¿usted lo leyó? Ay, sí, es divino porque además no, la literatura no enseña como la de adultos, tampoco enseña esta tampoco, no tiene por qué enseñarle nada a nadie, no tiene por qué estar lleno de colores, hay otras cosas que tiene que, o sea, la literatura es literatura sin ningún tema de edad, digamos que las divisiones que hay ahora por edades es más, primero, una ayuda para el maestro, una ayuda escolar, para que el maestro no tenga que revisar, lamentablemente, el universo de lo que existe, porque lamentablemente el universo además es enorme. Entonces, digamos que se le ayuda con estas cosas que también me parecen ridículas, de ponerle a los libros para qué edad están indicados, como si después de esa edad perdieran su vigencia, que es todo lo contrario. Los libros pueden tener, si es un buen libro, tendrá lecturas para toda la vida de distintas maneras y con distintos, eh, pues, con distintos resultados en la cabeza de cada uno. Entonces, eh, eh, esto no hay, o sea,
la gente deja que la escuela decida. O sea, Ujú. este libro tiene que ser buenísimo. ¿Por qué? Porque se compró en todos los colegios de Bogotá y ha vendido 20.000 ejemplares. ¿Y qué? O sea, ¿y qué? 20.000 niños pobrecitos que les ha tocado leerlos porque obligatoriamente, sin ir un poco más allá, sin ningún tipo de cuestión. O sea, los libros eh, no pasan por la vida pública, que ha sido como mi argumento siempre. Tendrían que tener, tendría que tener una mirada pública. Esa es también la necesidad de la crítica, entre otras cosas, que la gente los leyera. Pero ningún papá, ni siquiera se le ocurre mirar el libro que el niño está leyendo. Simplemente dice 7 años y el niño tiene 12 y dice, ves que vos te volviste bobo, ¿qué? Que estás leyendo esta cosa que dice que para 7 años. O al contrario, la indignación de una madre porque hay un libro que dice para 12 años y un niño de 7 que lo está leyendo. Como si la literatura eh, se dividiera de esa manera, como si uno fuera compartimentando la vida, decir ahora le toca esto, pues esto. Claro, y eso también juega un poco en contra como del deseo, deseo por leer, ¿no? Se vuelve como una obligación para los niños eh, leer, entonces eso es como que no les permite ver todo ese universo que hay más allá pues de la tarea y del deber, sino que pues, un Claro, poco porque es un instrumento para la educación, no es simplemente literatura, ¿no? Para el placer o para lo que ustedes quieran, que es básicamente primero para el placer y después para la formación del individuo y todo lo que quiera, sino simplemente es un instrumento para aprender ciertas cosas. Uno lo puede ver con lo que se llaman los planes lectores, que es de lo que está invadido la literatura infantil, de lo que más se produce, que es lo que se lleva a la escuela y que hay editoriales, por ejemplo, Editorial Norma tiene pegado su manual, ¿no? sí, En el libro Torre de Papel y por el otro lado, mire, y por el otro lado, no se preocupe, aquí está el manual. Y el manual dice que qué hacer con el libro, ¿no? ¿Qué cosas hacer más allá del libro? En ninguna parte dice lea el libro, o no dice analicemos la voz del narrador, o hablemos de esto, ¿qué piensas? No, haz una relación de los personajes. Tonterías de ese calibre que le quitan toda la poesía y toda la posibilidad realmente literaria a un libro. Yo en este momento de la vida preferiría que sacaran los libros de la escuela, que volviéramos a los libros de texto que estaban cuando yo estaba chiquita, que era un libro gordo de gramática que tenía fragmentos de obras literarias y se acabó. ok. Sí, es muy valioso ese aporte y tal vez cambiaría mucho como la educación y la metodología en los colegios. Entonces, bueno, ya relacionándonos un poco con eso, quisiera preguntarte cuáles son los criterios que tú tienes para determinar lo que publicas y lo que distribuyes en Baber, digamos, cómo los autores que tú publicas te eligen a ti o tú los eliges a ellos o cuál es tu criterio para trabajar con ellos. Eso es, digamos, de parte y parte, ¿no? Porque a mí lo que me interesa es lo literario. De hecho, es tan marcadamente que he derivado, o digamos que el proyecto de libro ilustrado y de libro álbum es mucho más lento que el otro proyecto que tiene más contenido, digamos que en el cual el contenido literario es explícito, o sea, digamos que hay un texto. O sea, no quiere decir que los libros ilustrados que nosotros publicamos no lo tengan, porque lo tienen también. O sea, a mí lo que me interesa es producir buena literatura, no libros. O sea, a mí no me interesa ir por el mundo diciendo, ya tengo tantos libros y sumando tantos libros. Los libros se publican cuando están listos. Y al principio, y esta cosa ha sido común, por ejemplo, esto ha sido, digamos, yo para empezar elegí yo a Ibar. Y cuando elegí a Ibar, o sea, volver a darle vida a todos esos libros que ya habían salido del mercado, nos elegimos después mutuamente. Y ahora pues no sabemos si no trabajar juntos, o sea, y eso es, digamos que es el hecho de haber empezado ya
con un conocimiento previo de lo que sucedía y con un conocimiento muy exacto del mercado. O sea, no es simplemente el libro como una cuestión poética y una maravilla, y yo hago estos libros divinos que me gustan mucho, no, mierda. O sea, es un trabajo, el autor y el ilustrador también, y el mío también, es un trabajo serio, es un trabajo que nosotros queremos que sea tan serio que aporte realmente a la cultura de nuestro país, que no simplemente sea una cosa para que nos pongan una medallita o para que nos digan que tan bonito, eso no nos interesa, a nosotros nos interesa es, es que pensamos el mundo de una manera y queremos expresarlo mediante los libros, de una manera exacta. Entonces, digamos, el tema del mercado, que es un tema que por lo general los jóvenes ni les parece interesante, ni los miran nunca. De hecho, yo descubrí el tema del mercado después de haber pasado por la promoción de la lectura y llegar al tema de la edición y entender que los libros, cuando un editor asume unos libros, no son simplemente para ponerse un vestido muy bonito y para mostrar cosas, sino adquiere además una responsabilidad con esos libros y con esos autores. Claro. Es un trabajo profesional, es un trabajo serio, y los libros hay que venderlos, hay que ponerlos en el mercado, hay que hacerlos notar. Entonces, digamos que ese análisis de eso y haber tratado de entender el mercado fue lo que nos hizo poner primero la distribuidora, ¿no? Y la distribuidora, pues, el primer objetivo de la distribuidora era poner América Latina en Colombia y tratar de hacer puntos, nodos a través de editores y distribuidores independientes para visibilizar la producción de Latinoamérica en los distintos países, porque eso es una cosa fatal que además nos ocurre. Y así empezamos. Lamentablemente en el 2000 empezó todo el drama con Venezuela y ECARE decidió emigrar a España, que cuando hicieron la migración nosotros no la entendíamos mucho, porque yo no podía entender que no quisieran quedarse aquí conmigo, pasar simplemente la frontera y quedarse en Colombia y desde aquí hacer una distribución en América Latina. Y resulta que después, a la vuelta de unos pocos meses, entendimos que España lo tiene claro y que nosotros estamos todos equivocados. España entiende clarito que el mercado es América Latina, eso lo tiene absolutamente. Y nosotros todos los latinoamericanos como idiotas mirando para España como, ¿para qué? Entonces, obviamente, cuando ECARE migró a Barcelona, era mucho más fácil la comunicación y mucho más fácil el acopio y la entrega de libros a toda América Latina que lo que hubiera sido de Colombia. Porque eso sí, ellos lo tienen claro, pero además, como estamos absolutamente inmersos en un sector editorial dominado por España, pues la misma cosa. Claro. O sea, no podemos hacer nada más. Entonces, lo que elegimos nosotros como digamos, también con los distribuidores nos elegimos mutuamente. Es decir, empezamos con ECARE, no porque con ECARE yo sí venía trabajando desde Fundalectura, o sea, más de 30 años trabajando con ellos, y a partir de ellos empezamos a buscar fondos que tuvieran como la misma responsabilidad que nosotros pensábamos con la literatura infantil. O sea, pequeños editoriales con las mismas dificultades que teníamos nosotros, que tienen, en el caso de España, pues la posibilidad de estar en parte subsidiados y muy apoyados por el Estado, pero que tienen un proyecto que nos interesa y que en el conjunto logramos un complemento que a mí me parece que es muy bueno, que tenemos como una mirada de todo, pero una mirada toda de calidad. O sea, no nos decidimos, o sea, digamos que lo comercial no es una decisión, a pesar de que implica una decisión comercial, escoger unas personas u otras, unos fondos u otros,
lo que hace es que es un complemento que hace que lo comercial sea un éxito. O sea, no partimos de lo comercial, vamos a decir esto que está vendiendo un montón, no, sino al tener este fondo que estamos haciendo, vamos a poder vender mejor. Y ahí, con un respaldo de ese calibre, pues Babel, con la tranquilidad con que hacemos los libros, pues tenía un respaldo, ¿no? Una espalda en la que ir a ubicarse sin ningún afán de producir una cantidad de libros por minuto ni nada. Me parece súper importante eso porque pues es como también rescatar algunos libros o algunas joyas pues que se han perdido, ¿no? Y digamos, en eso, digamos, sabemos que pues tú piensas que el compromiso pues principal de Babel es que se publiquen libros de alta calidad, que sean, digamos, lo que estás diciendo, que sean literatura, que sean no simplemente pues los libros comerciales que se venden y que no es como una gana pues de la editorial de ganar medallas o de ganar reconocimientos, sino que sea la literatura la que prime, la buena literatura la que prime. Entonces yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son las joyas que ha rescatado Babel del olvido? No, Y sigamos si es olvido o es censura, ¿no? Porque no. En el caso de Ibar, por ejemplo, era una cosa completamente ridícula. Es la manera en cómo se maneja la economía y la economía que tiene que ver con la cultura en un país como el nuestro. Es decir, ya este libro lo explotamos 20 años, ya pongamos otro. ¿Por qué? O sea, digamos que Los Chigüiros, que fue nuestro primer libro, había estado por 20 años en Norma, habían usado literalmente porque como en esa época, en esa época se usaban todavía películas para hacer las impresiones, habían usado, ni siquiera creo que las películas, yo creo que las planchas de impresión directamente durante años y años y años, y los libros ya se veían espantosamente mal, porque digamos el escáner se hacía una vez, eso se pasaba a películas y de películas a planchas, que son las que se usan en la impresión, y estos estaban completamente desgastadas y dijeron, no, ya no más, salgamos de estos libros. Y los rescatamos literalmente del sótano y de la basura, ¿no? Porque en esa época además el autor, el ilustrador, no era dueño de sus imágenes, ¿no? En este caso ambiguo además, porque Ibar era autor de los guiones, digamos, de Los Chigüiros y de las propias imágenes. Él tenía el derecho moral de esas historias, pero no el derecho de sus imágenes. Entonces no las tenía él, sino las tenía la editorial. Habían estado colgadas en los corredores de la editorial y un buen día terminaron en el sótano y de ahí las sacamos. Digamos que a mí me parece que no el rescate tiene que tener, digamos, es un sentido, ¿no? También ahora hay muchas editoriales que se dedican al rescate, que es ir y buscar qué libros han desaparecido y ponerlos todos juntos. O sea, digamos que uno hace un rescate de algo que tiene que ver con su proyecto y que lleva ese proyecto hacia adelante. No es simplemente rescatar por rescatar. Es, por ejemplo, como lo que hicimos con Recuerda a Juana, ¿no? La primera novela de Elena Iriarte, publicada en el 89 por Margarita Valencia, que cerró la editorial en el 90 y ese libro duró un año de vida y ahora se reconoce como uno de los libros más importantes de los últimos años en la literatura colombiana. Entonces, como rescatar eso porque tenía que ver con el proyecto de esa colección que es Frontera y que tenía que estar ahí. Eso fue, o rescates que hemos hecho también de libros que suecos, por ejemplo, los libros de María Gripe, son libros que digamos que una parte de esos libros
estaba en SM, pero por la mayor parte de esos libros desaparecieron del mercado porque a SM ya no le interesaban, o sea, ya como que es lo mismo, eso está muy viejo, no sé qué, y es literatura que en esa época, que en Europa, a mediados de los 70 y comienzos de los 80, la literatura juvenil fue fundamental, importantísima y de altísima calidad. Entonces vimos una oportunidad también con, además, ¿cómo se dice? Con el placer de, además, después de revisar la primera traducción del sueco, porque realmente el sueco es una cosa que no se puede leer, absolutamente imposible si uno no sabe sueco. Entonces, cuando empezamos a ver la primera parte de la traducción y a confrontarla con las traducciones españolas, nos dimos cuenta que habían sido censuradas y cambiadas. O sea, digamos que estos libros se habían publicado en la década de los 70 en España, cuando todavía estaba la dictadura de Franco en el gobierno, y digamos que los editores hacían una especie de autocensura, por un lado. Y por otra parte, también hubo un movimiento muy especial de los traductores, que eran como el traductor, como el autor mismo de la cosa, que uno leía y después se inspiraba en la pantalla y escribía lo que le parecía que en su idioma debía decirse, y no una traducción cierta. Hay cosas que se pierden en la traducción, y eso sí se pierde, y se pierde a propósito, digamos, por ejemplo, en la traducción del Túnel de Cristal, la traductora, una colombiana, además, nos contaba que estaba escrito en slang, un idioma de la calle sueco, ¿no? Un idioma como vasto y burdo. Entonces ella lo empezó a traducir como en ese mismo idioma colombiano. Entonces ahí sí dijimos, no, perdón. O sea, un sueco hablando con un chino gamín bogotano, sí, tampoco. O sea, no. Entonces, digamos que hay ciertas cosas que la traducción pierde, pero que el sentido, digamos, poético y la historia misma no se pierde. Pero hay cosas que siempre las traducciones se pierden. Pero entonces, digamos que esos rescates se hacen para ponerlos, o por ejemplo en el caso de María Gripe, para iniciar una colección literaria que queríamos iniciarla con buena calidad y mostrar después lo que queríamos para traer otros autores, porque me preguntabas ahora, entonces cuando uno empieza llamando a alguien para comenzar la colección, pero cuando ya ha empezado, después empiezan a llegar los autores directamente a buscarlo. Claro. Pues es súper valioso esa labor de Babel, ¿no? Como ese rescate de esa literatura que no debería perderse nunca. No sé si tenías una pregunta. Ahorita estabas mencionando también sobre las obras de Ibar, cómo las imágenes se estaban dejando un poco como algo al lado del texto y sí, como que se estaba abandonando un poco. Y hemos leído también en algunas entrevistas que a ti te parece que quizás el diseño y la ilustración no deberían ser lo principal en un libro para atraer a los lectores, pero entonces queríamos preguntarte, ¿qué peso le das a la ilustración dentro de la historia? También ahorita que hay tantas técnicas, ¿sí? ¿Cómo eliges a los ilustradores? No, el tema es que sí, a mí me parece fundamental, pero es que en algún momento se entiende que es lo único y lo más importante. Digamos, cuando se habla de literatura infantil, todo el mundo mira a ver si tiene muchos colores, si los dibujos están grandes, y es que no, o sea, no es así. No es es las dos al servicio de lo literario, tanto la imagen. A mí digamos que la reacción en contra de la imagen es una reacción de un momento, pues, y que tiene que ver con un momento específico, que era la creación de la colección Frontera. Estaba creando la colección Frontera, me imaginaba una colección lindísima, con unas tapas de colores y con unas imágenes intercaladas. Después, un día entré a la librería y dije, pero ¿yo qué estoy haciendo?
si esto ya está lleno el mundo, o sea, y lo que pasa, y por nuestra experiencia también, con la librería, porque la librería también es un punto de apoyo y de entendimiento y de comprensión del mercado y de lo que está sucediendo, es ver que, digamos, la imagen por la imagen, muchos textos, la imagen por la imagen, ¿ya? Y lo literario era secundario, digamos, novelas súper bonitas o, digamos, clásicos muy bonitos, que lo que importa ahora es la edición, los dibujos que se le pusieron, el papel con que se imprimió, el formato que se usó y no la obra misma, ¿no? Como que, oiga, y ya lo leyó. No, pues está divino, ¿sí o no? Esa es como la reacción siempre al contrario. Entonces fue una reacción a eso, era como un manifiesto, es decir, lo que nos interesa es lo literario, no sirve para nada más. Si no lo va a leer, no lo compre porque no sirve para nada más. Como una cosa así, ¿no? Era, además en ese momento queríamos usar un formato y un papel y no sé qué, y lo habían descontinuado, porque además la producción de papel nacional es muy pobre, mucho y muy inestable, y la importación de papel también depende del mercado. O sea, aquí no hay una oferta, un impresor que le diga, venga, mire todos estos papeles que tengo para usted, que escoja. No, aquí no hay, ay, ¿qué tiene? Porque, pues, para ver si hay algo que le sirva. Entonces, en muchas ocasiones hemos escogido papeles y después estamos felices haciendo toda la cosa y resulta que no somos los únicos que lo hemos descubierto, sino muchos más. Entonces, cuando vamos a hacer el siguiente libro, dicen, ay, no, ya se acabó. Entonces, lo que hicimos con la colección Frontera, que era el manifiesto incluso en ese sentido, cuando me preguntaba en la empresa qué papel tiene, qué papel quiere, yo dije, ¿qué papel usa Random House y Planeta? Me dijeron ese. Dije, bueno, ese. Con que ellos lo usen, me garantizan que el papel no se va a acabar, ¿no? Entonces, después la otra cosa fue darle un diseño gráfico que fuera bonito, que fuera impactante, un tamaño que fuera absolutamente, o sea, que fuera entrañable para el lector, como lector. Entonces, digamos que yo opino que un editor independiente también tiene que pensar de esa manera, no simplemente, ay, soy lo máximo y todo el mundo me va a amar porque son los libros más bonitos, no, sino porque además estoy haciendo una propuesta y estoy diciendo cosas y estoy pensando en lo que estoy diciendo, además, incluso con el formato. Después hicimos Frontera Ilustrada, que es donde se ve que además no estábamos peleando para nada con la imagen, ni hemos peleado nunca. Y en Frontera Ilustrada otra vez, digamos, hicimos un experimento que es poner el texto y la imagen en su justo valor, darle el mismo valor a ambos. Es decir, no poner a la imagen simplemente a seguir el texto, decir cosas, sino ponerla a decir más, ponerla a leer y a hacer su propia interpretación y hacerle un envoltorio a ese texto que además muestre más cosas, ¿no? Entonces, digamos, por eso es la decisión del formato, que empezó grande, se achicó, eso ha sido, pues, hasta que llegó a un punto. También el formato, la idea que tampoco fue así como, ay, pongamos unas imágenes adelante y otra atrás. No, esos son, si les voy a ser sincera, 9 años de trabajo pensando en cómo iba a ser ese bendito formato y por ejemplo, no usar, aunque nunca hemos descartado hacer un libro de Frontera Ilustrada con color, en ese momento ponerle mucho color no era tampoco, porque no queríamos que ninguno fuera protagonista, sino que los dos tuvieran la misma sensación. Entonces, no es que pelee, es que hay momentos en que hay que decir cosas y uno las tiene que decir con lo que trabaja, ¿sí? Porque si no hay otra manera de decirlo, creo yo. Además, porque las colecciones, digamos, han crecido en la medida en que ha habido con qué crecer. Pero, digamos, en Frontera hace tiempo,
que no pasa nada, entonces mientras tanto ya creamos una nueva colección que va a salir ahora. Entonces, pues ahí la vida se le va enredando a uno, pero está bien, de eso se trata ser un editor independiente, es de poder hacer las cosas y decir cosas, no simplemente ser un éxito en el mercado. Eso es chimbo. Eso uno con cualquier cosa puede ser un éxito en el mercado, porque si no. Sí, y quisiera volver un poco a ahorita cuando se estabas hablando sobre la distribuidora, porque bueno, algo que nos preguntamos mucho en la clase y en todas las clases en general es sobre la noción de infancia. Y quisiéramos preguntarte cuál es la noción de infancia, o sea, cómo ves si hay una diferencia de noción de infancia aquí en América Latina, en Colombia o en España, que haga que existan estos cambios entre las editoriales, en las distribuciones. No, yo creo, digamos, voy a contestarlo por las ramas, o sea, varias cosas. Yo creo que hay, hace tiempo, una frontera que se ha perdido, digamos que se ha perdido completamente y se está tratando y se está dejando permear entre los libros para los más chiquitos y los más grandes, y todo eso ha cambiado mucho. Nosotros lo que siempre tenemos en la mente es una infancia inteligente, a la que se le pueden decir cosas, a la que hay que decirle cosas importantes, a la que hay que dejar de proteger de la vida real, a la que, o sea, nosotros a veces nos hemos vuelto un poco dramáticos con la selección de temas y todo eso, pero pues digamos que también es un poco a propósito, porque a mí me encantaría hacer libros chistosos, pero me llegan a la mano siempre esos libros que la gente asume que se parecen más con nosotros. Además, digamos que hay un equilibrio en el mercado porque nuestros fondos se mezcla con otros fondos que también hacen, digamos, esa parte. Entonces, nosotros pensamos que la infancia no es una, que hay niños, pero no hay infancia. O sea, la infancia tiene algunas cosas que tienen que ver con el crecimiento, pero la capacidad de discernir, la capacidad de acceder a textos y todo esto depende de muchas cosas, entre otras el contexto, el acompañamiento, los libros que leen desde chiquitos, y por eso nosotros tratamos de hacer eso desde la librería. Por ejemplo, la librería Babel no está dividida por hasta los 5 años, hasta los 7 años, no, sino tenemos unas divisiones temáticas. Nos interesan más bien los intereses del lector y proponerle una diversidad de espacios, porque además los chiquitos no leen solos, ¿no? O sea, cuando empiezan a leer, pues ya hacen lo que se les dé la gana, pero hasta que tienen la edad de poder leer solos, leen por lo general con un adulto, o si no, lo que hacen es chuparse el libro y escupirlo y tirarlo, pues porque eso es lo que hace un niño. Entonces, leen con los demás. Entonces, lo que se hace es una oferta más grande, donde hay desde las cosas básicas para uno más chiquito, hasta textos literarios grandes que se pueden compartir en familia, ¿no? Entonces, que cuando las familias llegan, los niños llegan, tengan una amplitud importante donde escoger, no decir, esto es para ti, cuando seas más grandes pueden ir a este sector. No, o sea, no. Mira, hay cosas que son para los jóvenes, y para los jóvenes sí hemos mezclado muchísimo, que es toda la cuestión que se supone que les interesa, y que en realidad les interesa de cuestiones gráficas, de calidad, con literatura de verdad. O sea, no literatura juvenil, no, literatura. Y sobre todo nosotros promovemos más lo que producen las independientes, que me parece como hecho como con más sinceridad a la hora de producir. Entonces, si ustedes ven lo que se produce ahora como libros para niños, hay una mezcla absoluta, ¿no? Hay cosas que incluso son, digamos, más importante estéticamente y gráficamente y conceptualmente que
más importantes en ese sentido que en el sentido de tener una conversación realmente con un niño. O sea, hay una discusión muy grande ahora en eso, sobre si el libro tiene que hablarle directamente o no. O sea, yo no creo eso. A mí me parece que, que toca volver a la literatura que era para todo el mundo y dejar los compartimientos, a menos que sea el libro para meter entre la bañera, pues eso sí, pues, ¿no? Aunque no crean que en una época se hicieron en España, que empezaron a hacer papeles impermeables, libros para meter para llevar a la playa y para meter en la piscina. Es una tontería. Me parece que además, cuando hablamos de España, yo les invito a que miren con cuidado los libros españoles. Pero cuando hablan los libros españoles, miren la página legal. Primero, y miren el origen de esos libros. O sea, si uno agarra una buena cantidad de libros importados de España y los empieza a sincerar y empieza a separar por su origen, empieza a ver los libros que vienen de Inglaterra, de Francia, de Portugal, de Alemania, y empieza a ver el cuerpo realmente literario que hay español, a qué se reduce. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una idea de niño simplemente a partir de una selección que hace un editor de todos los países para crear un fondo? Hay fondos muy prestigiosos, como por ejemplo Bárbara Fiori. Todos sus libros, o si no todos, yo creo que el 95% de sus libros son derechos de traducción comprados a otros países, ¿no? O sea, es decir, son fondos que se arman con el buen gusto y el buen tino de un editor que va escogiendo aquí y allá los libros mejor premiados, los estos, y arma su fondo muy bonito. Entonces, ¿qué idea de infancia es? ¿La del editor original? ¿La de esta persona que lo juntó todos? ¿O una idea que quiere ver la gente o los educadores directamente en el mercado? ¿Son ellos los que están interesados en que los libros sean para una edad o para la otra? Hay muchos libros que son claramente dirigidos a los chiquitos, pero nunca deberían ser excluyentes. Un chigüiro es mágico. O sea, el chigüiro es mágico. Es una narración en que Ibar, no solamente en Chigüiro, sino en todos sus libros, tiene una relación muy fácil y directa con los chiquitos. Es una cosa muy bonita, ¿no? Él lo hace muy bien, pero eso no quiere decir que un adulto mira y diga, ay, qué estupidez, no. O lo mira y le saca una sonrisa, al menos. No lo va a poner como su libro de cabecera para toda la vida, no sé qué, pero sí le deja un sentimiento que después, o sea, esos libros han vivido más de 30 años por eso, porque dejan eso y después todos los demás lo quieren compartir otra vez. Cuando crecen, los papás lo quieren volver a compartir con sus hijos, obviamente. Sí, digamos que uno, además como adulto, uno siempre vuelve a esos libros que lo tocaron y normalmente son esos libros de la infancia que uno encontró en una biblioteca o sí, que no fueron como impuestos, sino que tú los encontraste y por alguna razón, por tu misma infancia, diferente a las infancias de los demás, pues te tocaron y te tocaron para siempre, o sea, como que ya siendo adulto sigues volviendo a esos libros, ¿no? Sí. Bueno, y en ese sentido, hablando precisamente de la infancia y de todos estos libros que nos llegan y que volvemos a ellos, queríamos saber cómo ves que cambia la noción de infancia, digamos, a través de los países o en los diferentes países en los que pues llegan tus libros. No, yo creo que está cambiando en ese sentido que decía que lo veo en España, que lo veo también en otros países de
de América Latina. O sea, hay cosas que son muy específicas para los chiquitos y que se producen muy localmente específicamente. Puedo decir, digamos, los libros de cartón que produce Amanuta, o muchos de los libros más pequeñitos que produce Ecaré, lo que produce Cataplum en Colombia. Son cosas que están dirigidas muy específicamente a los chiquitos, pero después hay una libertad absoluta y total, ¿no? Es muy raro que después de ahí en adelante la gente se ponga a ponerle edades y límites a los libros, si no está interesado en que se supone en colaborar con el maestro para que hacerle más fácil la vida a la hora de seleccionar, ¿no? Porque también el maestro, la verdad, una de las cosas que hemos pedido muchas veces es que el maestro deje de sentarse allá a esperar a que le lleven los planes lectores, que vaya a una librería y diga, quiero hablar sobre tal tema que hay, y mire 50 libros diversos sin fijarse de qué bendita editorial es, y los lea, y el que entienda, y que le guste, y que sea capaz de apropiárselo, lo comparta. Que eso sería lo más importante, pero digamos, el tema de las infancias y estas cosas, se puede hablar mucho más con las editoriales que trabajan el tema del texto escolar y el plan lector, como Norma o SM o lo que leo, o lo que sea. A pesar de, bueno, y con gente como Yolanda Reyes en Espantapájaros, que tiene a los niños ahí y hace un trabajo de educación y de incorporación de esos niños, digamos, al lenguaje escrito y todo esto. Pero si uno ve los libros que Yolanda ha publicado en Niños para la Lectura en lo que leo, pues, bueno, ahí hay una amplitud también. Niños para la Lectura no tiene a pesar de que diga la edad casi que no se ve, y digamos que no interesa para los lectores, y sobre todo porque son libros que más que a la escuela están circulando, vamos, en librerías, ¿no? En otros proyectos. Que ese es el problema también que tiene la literatura infantil, que yo digo que es que los libros llegan de todos los países del mundo, se meten entre un sótano y aparecen en las bibliotecas públicas y escolares. No pasan por la calle. Los libreros una vez me decían, ay, ¿y cómo hacemos para valorar el tema de la literatura juvenil? ¿Qué tal leerlos? ¿No? Es como una buena idea, leer los benditos libros, pero claro, ellos son inteligentísimos leyendo libros importantísimos, pero les da pereza, literal, leer los libros. Y si uno se acerca y lee leer lo que se produce para la literatura juvenil, realmente lo sacarían de sus estantes, pero los tienen ahí por compromiso, ¿no? Negra. Sí, tienes todas las razones, muy importante ese aspecto que nos estás mencionando. Y pues también como articulado con eso queríamos preguntar, ¿cómo qué piensas tú o qué te llama la atención de la visión del niño en eso, como en ese contexto que tú nos estás mencionando? No, yo no me lo pregunto. Me parece que el niño es un ser humano en construcción, que no tenemos que preguntarle, ¿qué quieres, mi amor? A dar una tortica, sino más bien decirle, mira esto, mira lo otro, mira para acá, y darle múltiples posibilidades de observación del mundo y de entendimiento del mundo,
desde muchos ángulos distintos, ¿no? Entonces, en esa misma manera, a nosotros hacemos todo en Babel, hacemos la distribución, lo que tenemos en nuestro propio fondo y lo que ponemos en la librería, lo ponemos todo. O sea, nosotros hay un montón de cosas que no ponemos porque, pues, ¿para qué? Hay libros que no necesitan librero. O sea, los libros que no necesitan librero que los vendan los supermercados. O sea, el librero es un ser muy ocupado, tiene muchos problemas, que tiene que dedicarse, esperamos todos los que producimos libros, a trabajar con los libros que son importantes para divulgar. El resto no necesita, o sea, uno que hace, o sea, Disney, o sea, ¿para qué necesita un librero? Disney, los niños lo compran así, lo ven desde lejos y salen a comprarlo. Si uno deja que sean los niños los que seleccionen, los niños con toda seguridad van a ir a buscar en los estantes todas estas cosas, porque pues es lo que está ahí, lo que les llena, lo que yo creo que hacen estudios psicológicos para ver si el color, si el tamaño, si la forma llaman la atención o no, ¿no? Y además porque de todas maneras es muy cómodo, ¿no? O sea, estas cosas fáciles que no necesitan pensar mucho ni nada, pues, ¿no? Que además son baratos. Y hay muchas condiciones que hacen que la gente se decida por el mugre y no por las cosas de calidad. María, aprovechando que estás hablando de Disney y bueno, de esa literatura de supermercado, pues yo quería preguntarte, hay entrevistas en donde tú dices pues que los niños están perdiendo de volver a sufrir pues literatura que se ha perdido, ¿sí? Digamos, ahorita que hablabas de Disney, yo pensaba en Pinocho, pues ahora tú le mencionas a un niño Pinocho y la primera imagen que puede tener es la de la película de Disney, pero que de hecho tengo acá el libro, súper lindo. Pero como, o sea, tú sientes que ellos están perdiendo es de este Pinocho, o sea, del Pinocho Claro, de verdad. de Entonces, la historia de verdad, se están exacto. perdiendo de sufrir y ver el mundo como es, no sé qué, un mundo edulcorado y un mundo todo protegido y un mundo todo perfecto, que después cuando cumplan 18 años y salgan de la casa, de la casa se van a estrellar contra una cosa que no es, un mundo que además del que se pierde, o sea, un mundo básico. Es que yo he criticado yo critico todas esas cosas de Disney y todo eso que me parecen que se deberían llamar una cosa que no son libros, o sea, que tienen el formato de libro, pero que no son, los libros deberían ser alguna cosa más importante, pero hace mucho rato que la industria decidió que pasáramos del rubro de la cultura al del entretenimiento, ¿no? Y hacen cosas y la gente aplaude cosas como Harry Potter. ¡Wow! Mis hijos están leyendo una cosa así. ¿Y qué? O sea, cuando mi nieto empezó a leer Harry Potter, yo empecé y dije, ay, no, qué aburrido, ¿por qué no vemos la película? O sea, salimos de eso en 1 hora y media y se acabó. O sea, porque además son mundos seguros, mundos aparentemente miedosos y no sé qué, pero todo es solucionable, todo es tranquilo, o sea, nadie se asusta de verdad, ni nadie siente miedo de verdad, porque no es verdad. Es un mundo que no tiene ningún asidero o sea, no plantea ningún conflicto real, ¿no? Porque además es magia. Total. Claro, yo soy mago, yo aquí no hay una puerta, pero como yo soy mago, pues la abro y me voy, ya. ¿No? Y eso en la vida real no es así. Yo tampoco quiero que haya un conflicto entre la fantasía y lo fantástico y el mundo real tampoco. Ya, sí, me parece que el mundo fantástico también ofrece alternativas verdaderas, pero no estas cosas prefabricadas tan fáciles como ver televisión. Es que habían televisión, ya, ¿no? Porque se ponen a producir libros, ¿no? Que después tienen que picar porque nadie los lee. No. Además son proyectos comerciales. O sea, esta señora Rowling le sonó la flauta y el editor que finalmente la aceptó se hizo millonario y ella también se hizo millonaria
y ya. Pero después de eso surgieron miles y miles de sagas y cosas que trataron de emular no ese mundo que ella había creado, sino ese espacio comercial que ella había ocupado. Lo único importante no era, ay, a los jóvenes les interesa, construyamos mundos fantásticos. No, no, mentira. No, se vendieron millones de libros, hagamos a ver si nosotros también. Eso se trata en comercio, ¿no? Y que es lo más triste. Total, y mira que pues si uno sí se da como un totazo contra el mundo, porque si te soy sincera, yo no me había leído Pinocho. Cuando niña me vi la película de Disney y ahorita acabo de terminarme Pinocho y Pinocho es demasiado real, o sea, es un niño demasiado real que se mete en un montón de conflictos y de cosas pues que uno no las ve en la película. En la película es un niño súper tierno, divino, protegido por el hada y no sé qué, pero Pinocho no es así, o sea, Pinocho es otra cosa. Y pues ahora hablando pues de la realidad y del realismo, pues aprovecho para contarte que vamos a hacer un conversatorio con Jairo Buitrago y que pues sabemos que sus obras están muy, muy relacionadas con la realidad y que él dentro de esa realidad mete su ficción, su fantasía, pero son historias de niños reales, o sea, son historias de niños que pueden existir tanto en Colombia como en España, como en donde sea, y que las viven y puede que hay algunas que sean como contextos demasiado difíciles y hay otras como que se basan en la simpleza de cualquier problema que puede tener un niño en su casa. Entonces, aprovechando eso, pues me gustaría preguntarte, ¿qué hay de especial en Jairo Buitrago, digamos? ¿Cómo es trabajar con él y en qué se diferencia él de los demás autores que tú publicas en Babel? No, yo, digamos que Jairo tiene esa capacidad, ¿no? Digamos que no en todas sus obras, pero sí en la mayoría de sus obras tiene esa capacidad también de darle una vuelta a estas cosas dramáticas. A mí, el libro de Jairo que más me gusta será Siempre Camino a Casa, porque es eso, es esta que tengo muchas críticas a esa edición final, a pesar de que la hizo una amiga mía. Tengo muchas críticas a esa edición final. Me gustaba más el libro como se presentó, porque no era digamos, en la primera versión no era un león sentado en un pedestal, era un león de bronce de verdad, no era un leoncito sentado allá, era un león de una estatua, que esa es la magia. Es esa niña que le acerca una flor y hace bajar a esa estatua para que la acompañe a vivir, a atravesar y a ser fuerte para tener que pasar por todo lo que tiene que pasar. Eso me parece, entonces tiene esa posibilidad. Yo creo que también me gusta mucho cómo está escribiendo más allá, porque lo que hace Jairo sí es un verdadero, digamos, guionista, porque Jairo no solamente escribe un texto básico, sino que arma un guión para discutir con el ilustrador. Que nosotros en este momento estamos haciendo un libro absolutamente maravilloso, que no sé cuándo lo vamos a trabajar, cuándo lo vamos a terminar, porque es un libro con Rafa, que es un libro de demasiado largo aliento, unas imágenes que le están costando un montón de tiempo cada una, que acaba de terminar ahora 2 y no sé, y tenemos que evaluar a ver si para cuándo vamos a poder tener todo lo demás, porque una cosa es hacer las imágenes y después qué vamos a hacer con esas imágenes y cómo vamos a terminar el libro, pero yo creo que él tiene esa posibilidad de juntar ambas cosas, el mundo real y el mundo fantástico, y además pensarlo como un guionista, que es lo más difícil, porque muchas veces hay textos que se convierten o que se ilustran, o sea, que se entregan para ilustrar y el ilustrador nunca tiene un contacto con el autor, entonces
sea una cosa ahí como desconectada. Esto sí es absolutamente simbiótico y absolutamente definido como libro álbum lo que hace Jairo cuando hace libro álbum, porque yo los recibí a ellos, a Jairo, a Rafa, yo no me acuerdo qué año sería, 2005, 2006 tal vez, cuando empezaron a trabajar y desde ese momento hemos estado siempre trabajando juntos, así no hagamos muchos libros juntos. Pero, por ejemplo, lo que logró transmitir con los irlandeses, con un texto absolutamente literario, también es muy importante. O sea, realmente es un escritor. Lo que pasa es que en un momento dado se dirige a un público y en otro momento a otro público. Pero realmente es un escritor y en los irlandeses demostró que tiene las herramientas para las herramientas de un escritor. Y para hacer eso, para convencernos de personaje absolutamente entrañable, de ese apasionamiento que hay entre ese niño que ahora ya sabes que está solo y este hombre que sabe que jamás va a volver a ver a su hijo, y juntos irse a una situación tan terrible y tan dramática como la que viven en ese momento. Entonces yo creo que hay, bueno, y que hay más, y que hay muchos, no hay muchos personas muchos escritores que tengan esa posibilidad, sobre todo porque digamos que la concentración en estas cosas escolares también los ha sacado de la oportunidad. Cuando uno hace, me imagino yo, y sé también de buena fuente que cuando se hace una producción para un plan lector, pues hay que medirse en ciertas cosas, ¿no? Y hay cosas que no se pueden decir, ¿no? Ya me llegan muchos autores que digan, ay no, estaba haciendo un plan lector, pero se me salió de madre, entonces mírelo usted a ver qué le parece, porque pues obviamente hay cosas que no se pueden hacer y no se pueden decir, sobre todo, digamos, porque no porque no se puedan decir, ni porque no se puedan hacer, sino porque dentro del criterio que hay de la editorial, no se siente responsable haciéndole eso a los maestros, porque después hay represalias, porque como las historias se presentan como una cosa y después son otra, entonces es mejor ser sincero de una vez de todo. Entonces, esa posibilidad de no haber estado metido ahí estrictamente, también le da mucha libertad. Otra libertad que hay y que ha servido para la construcción de estos autores es que ya no hay limitación ni de países ni de espacios editoriales, ¿no? O sea, los autores de literatura infantil primero tienen mucha libertad, o sea, no hay una editorial que se atreva a firmar un contrato de exclusividad con ninguno, así como hacen con los adultos, o sea, no, o sea, Jairo está en todas las editoriales, en todas, ¿no? Está en Panamericana, pero también está en Lo que Leo, pero también está en Rey Naranjo, está en Cataplum, está en Babel, está en todo está en Amanuta, está en México, en el Naranjo, está, bueno, está en todas partes, porque los autores tienen, digamos, esa movilidad y esa posibilidad que han explotado sobre todo los autores que han empezado en este siglo, esa posibilidad de estar en todas partes al mismo tiempo. Y eso también los ha hecho crecer, trabajar desde otros puntos de vista, con editores de distintos calibres, y eso los ha enriquecido, más que los que se dedican a hacerle la tareita a la cosa escolar, y que esas cosas se meten entre los lápices, uno quiera o no. Pero yo escribo aquí para ganarme la vida y después eso se queda metido entre el lápiz, se queda metido entre el teclado del computador y después todo resulta de la misma manera. Sí, total, es cierto. Y bueno, ahorita ya para finalizar, no quitarte mucho más tiempo y hablando de la realidad y de esa realidad que plasma Jairo en sus obras,
tenemos una última pregunta, pues que es como muy importante y que nos ronda mucho en la cabeza, y es que, bueno, teniendo en cuenta la situación que está viviendo el país, no solamente por la pandemia y todo esto, sino por toda la violencia y todo lo que estamos viviendo en estos días. Y pues enlazándolo eso un poco con la crisis en la educación, quisiéramos saber cuál es el papel de Babel para generar algún tipo de aporte al cambio, ¿sí? Y cómo, digamos, cómo aporta la literatura infantil y juvenil a que los niños puedan ser más reflexivos y que puedan, digamos, tener opiniones más críticas y más claras en momentos como estos. Bueno, nosotros, digamos que no nos limitamos simplemente al tema, lo que nosotros metemos en todo. En nuestra propuesta en este momento, por ejemplo, de hacer el catálogo de literatura infantil colombiana, de mostrar lo que hacen y lo que hacemos todos los editores que trabajamos en el tema, grandes, chiquitos, medianos, multinacionales, recién nacidos, todos juntos en un solo espacio para mostrar el trabajo. Es parte de, digamos, es un trabajo político que nos interesa hacer visible todo eso, hacer para nosotros, por ejemplo, el tipo de libros que publicamos, lo dice absolutamente todo. Estamos pensando que esta sociedad necesita un cambio, que estos niños necesitan mirar otra cosa, que se necesita hacer de otra manera. Por eso también los libros que traemos, por eso lo que ponemos a circular, por eso lo que tenemos en la librería. Nosotros todo lo pensamos alrededor del tema así, coherentemente. Digamos, eso es lo que ha hecho que seamos, que nos hayan reconocido en otras partes. O sea, no es simplemente por si uno hace un libro así o así, sino por, digamos, por la coherencia de todo el proyecto, por el discurso, por los proyectos que se llevan adelante, ¿no? O sea, destacar también lo que hay. Lo único que no hemos podido meter, porque no me parece que sea de nuestra competencia, aunque no tendría ningún problema en hacerlo, es en el tema de la crítica. O sea, no me siento con el derecho, por ser juez y parte, de pararme a hablar de los proyectos de mis colegas. No. Sí puedo hablar en general de la edición independiente colombiana, que es pobre, chiquita, echada para atrás, sin impulso, sin berraquera, eso sí lo puedo decir, hasta ahí, ¿no? Me parece que hace falta esa participación, ese compromiso, ese mirar el país en el que estamos, hacer esas discusiones, poner libros en ese sentido, eso me parece que falta mucho para eso, ¿no? O sea, al construir el país lo tiene que hacer cada uno desde el nicho en el que trabaja, ¿no? O sea, yo no puedo hacer un panfleto con mis libros, pero sí puedo pensar que mis libros tienen que tocar temas que a mí me parezcan importantes y fundamentales para que estén ahí, ¿sí? O hay gente que puede decir, yo quiero hacer libros para que los niños se olviden de todo este desastre y se diviertan y se rían mucho. Pero no, para nosotros es que hay que leer y que hay que leer más. Nosotros por eso en Babel tenemos, por ejemplo, la biblioteca, ya, que hace un año que no funciona porque además nos quedamos sin gente para que funcione. Que apenas esto afloje un poquito tendríamos que ver cómo hacemos para funcionar, pero el proyecto de la biblioteca no era otro distinto que decirle a la gente, venga y lea, qué es lo importante. Lo importante no es comprar los libros, sino leer. Lo importante es que entiendan esa relación que puede tener una familia con un niño y con un libro. Y cuando les parezca maravilloso, sí, entonces ya se relajó, maravilloso, sí, entonces venga y compre, lo que tampoco es tan caro, ¿no? Es más caro una botella de whisky, así que venga y compre ese libro y no moleste. Hay 1000 cosas que son más caras que un libro y que la gente, en la medida en que uno le da la posibilidad también de tener los libros sin cobrarle, pues vienen y compran. Nosotros, digamos, este año, este triste año que está siendo peor que el año pasado, cumplimos 20 años. Y pues, o sea, nosotros decimos, ¿y celebrar qué? Este año no existió, ¿no? O sea, a mí me parece que hay que tener
una postura más crítica con todo. Por ejemplo, también con la forma en cómo llegan los libros cómo se hacen las dotaciones, ¿no? Que eso también me parece fatal, porque todo el plan de lectura en Colombia, América Latina, saca pecho para decir, mire todos los libros que entregamos, 100 tristes y cagados libros, paquetico así, ¿no? Escogidos de una oferta de 5.000, que al año siguiente les dicen, para no pensar, ay, bueno, vamos a poner lo mismo. O dicen, no, libros que se hayan publicado en el 2020. Pero, o sea, teníamos 5.000, escogió 100, los otros 4.900 los botamos a la basura, ¿qué hacemos? ¿No? Como que estas cosas tan dramáticas. Y aquí no se produce eso que sí me parece fundamental, que es esa crítica, que no es más que sentarse a leer y conversar de los libros, pero de verdad. No, ay, mira qué bonito, sino que este libro para dónde va, que está explicando, qué es esto, y pelear entre ustedes y decir, no, yo no veo eso, o yo sí lo veo. Eso es lo que uno esperaría que pase con los libros, ¿no? No esas cosas que me pude, que son las selecciones del Plan Nacional de Lectura, los listados de recomendados de aquí y de allá, que me sacan enferman, ¿no? Me enferman porque los listados de recomendados son, nosotros leímos tantos libros y los que más nos gustaron fueron estos. Eso es la parte honesta de decirlo. No decir, los mejores libros que están circulando, no sé qué, porque no los ha leído todos. ¿Sí? Cuando a mí me dicen, no, es que en Colombia no se producen libros. Pues madre, tengo una base de datos en línea con 600 títulos producidos en Colombia, ya los leyeron todos. O sea, no hay nada de dónde escoger. 600. Solamente de los últimos 5 años. Espérense que montemos la página con todo lo que se ha producido en este siglo, a ver si tampoco hay de dónde escoger. O sea, el desprecio que tenemos además los colombianos por lo que nosotros mismos hacemos es absolutamente fatal. No se puede. No se puede vivir con eso. No hay, o sea, y los proyectos que hemos hecho, que son proyectos incluyentes, cuando Abel desaparecen esos proyectos, lamentablemente. Pero pues, ¿qué hacemos? Yo míreme las canas. Cuando empecé no tenía ni una. Bueno, María, pues eso se debe a la gran labor que estás haciendo y de verdad te agradecemos mucho por esa labor que además marca diferencia en nuestra literatura, en nuestro país y pues necesitamos esos espacios así para los niños y para los jóvenes. Es la única manera de que las cosas Ojalá ustedes se animen con eso a hacer otras cosas, a hacer proyectos, a trabajar, a no sé qué, a pensar de otra manera. No a seguir no hay normas. O sea, en esta vaina no hay normas y eso se lo inventaron otros. No, o sea, uno hace lo que se le da la gana. Un libro es lo que uno quiera que sea. O sea, no hay en ninguna parte está escrito que un libro para niños es así, así, así. O tiene un día, yo no sé a quién, el otro día estaba hablando con alguien, no sé a qué idiota se le ocurrió, que un libro álbum tenía que tener entre 28 y 36 páginas. ¿Qué? ¿De quién dijo? ¿De dónde salió eso? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 60? ¿No? Tal vez es una medida que yo me imagino más bien económica, más bien de términos de producción, porque alguien decidió que en esas páginas había suficiente para plantear un tema, tener un nudo de la no sé qué y un desenlace, o esas tonterías que literal. Y yo soy arquitecta, afortunadamente, y no creo en nada. Bueno, una que te hayas enfocado más en esto. Afortunadamente. Bueno, niñas. Bueno, María, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, muy valioso. Vamos a compartir este espacio con nuestros compañeros que lo van a aprovechar muchísimo, estoy segura de eso. Y pues gracias, estás invitadísima a nuestro conversatorio con Jairo, si quieres asistir. Me mandan la información. Listo. Es el 12 de mayo, ¿sí, niñas? A las 5 o 6, más o menos. Sí, te mandamos la información. Bueno, te mandamos la información y muchas gracias. Entonces,
De verdad, sí, muchas gracias. Hemos aprendido un montón y eres maravillosa, de verdad. Acabas de llenarnos el corazón porque Bueno, yo Colorada. sí, no sabía que había más gente que pensaba que hay que darle más espacio a los niños y a los adultos también a decidir qué quieren leer, no tratarlos, como dices tú, como si no supieran qué tienen en las manos. Y eso me lo va a quedar por siempre. Gracias. Qué lindo. Bueno, gracias. María, Chao. muchas gracias. Gracias. Gracias, Muchas gracias, feliz tarde. Chao. Bueno, Ay, qué bonito.